Ya, voy a recoger tu pregunta de nuevo para la grabación, ¿ya? Efectivamente, en el texto aparecía que la conciencia fonológica es para lograr vincular con los grafemas. Es una meta, pero la conciencia fonológica en sí misma es una habilidad de análisis sonoro. ¿Ya? Por lo tanto, claro, podríamos decir que conciencia fonológica a la larga podrías relacionarla con un grafema, pero podrías no. De hecho, en educación parvularia, el trabajo que hay que hacer con los niños es de conciencia fonológica. ¿Y tienen que ver las letras? No necesariamente. No necesariamente en tanto la conversión de sonido igual esta letra. ¿Ya? Sí pueden ver las letras, pero utilizan otras vías que son las que se estimulan inicialmente. Y que eso lo vamos a ver en la unidad que sigue a esta, que son las rutas de lectura y los tipos de lectura que se pueden realizar por los niños. Pero en definitiva, la palabra grafema o el concepto de grafema es la letra, el dibujo de la letra. El dibujo de la letra no es lo que está directamente relacionado con los sonidos. Cuando uno a uno es cuando aprendes, el niño aprende a convertir. Y convertir es el concepto de conversión. Cuando tú conviertes algo, es que algo que era de una forma, lo pasas a otra forma. Ya, en este caso, cuando tú conviertes un símbolo, una letra, en un sonido, y dices, esto que está aquí, ¿no? Y dices, eso es convertir un símbolo gráfico en un sonido. Y eso, junto con síntesis silábica y otros procedimientos, es leer. Entonces, en definitiva, yo quería ponerles este juego así para generarles este conflicto. Bueno, ¿es letra o no es letra? No, no es letra. Lo necesitas para las letras. Eso sí. Entonces hay que tener muy definido, muy claro, qué sí es y qué no es. ¿Por qué no es vocabulario? ¿Por qué no? Si al final igual uno puede usar vocabulario, tienes razón, pero no es ese tu foco. Tu foco no es decir que la palabra sol, ¿qué es un sol? ¿Cómo es el sol? No, no es eso lo que tú andas buscando. Tú quieres usar la palabra sol para analizarla. Entonces, sol, ¿cómo suena la palabra sol? No te importa si el niño la representa, no te importa si el niño entiende el concepto de sol, no es eso lo que andas buscando en ese procedimiento. Estás aislando, quieres saber si el niño sabe diferenciar los sonidos que están en la palabra sol. Por lo tanto, la idea no es el desarrollo de vocabulario. Tampoco la semántica, que son las redes de significado de las palabras. O sea, tú tienes la palabra lechuga, y la palabra lechuga está relacionada con, dígame una palabra que se les viene a la cabeza con lechuga. Todos tenemos redes, no es inevitable. Verdura. Verdura. Entonces la palabra lechuga está en tus redes de conocimiento metida en las verduras. Pero si yo te digo alimentos saludables, ¿lechuga está dentro? Sí. ¿Ves? Entonces lechuga está metida en redes distintas, en los alimentos saludables, en las verduras, en los elementos para hacer una ensalada, está rodeada de redes la palabra lechuga, y todas las palabras están así mezcladas, que pertenecen a distintos grupos de significado. Pero si te das fijas, esto al lado de decir s o l, no tiene nada que ver. O sea, son dos habilidades diferentes. Entonces, la semántica
ni el vocabulario están involucrados en la conciencia fonológica. La letra, por tanto, tampoco, como les decía delante. Ni grafema, ni letra, porque al final son dos formas de decir lo mismo. Profe, ¿Sí? Danay. también salía la palabra análisis como correcto. ¿Cómo se vincula eso? Buena pregunta, Danay. Porque uno de los grandes procesos que uno le pide a los niños para que logren reconocer sonidos en palabras es que rompan la palabra. Mira, si yo te digo, Danay, ¿qué sonidos hay en la palabra lechuga? Dime los sonidos, no las letras. Dale, sepáralo. Así como por sílabas, así como lechuga, así. Podrías haber hecho eso. Ya, si tú logras hacer eso, lechuga es una manera de separar los sonidos. Y esa manera de separar es gruesa. Es por sílaba. Ta, ta, ta. Ahí tienes una forma de separarlos. Pero yo te podría pedir ya. ¿Y en le cuántos sonidos tienes? Uno solo, le. Eso podría decirte un niño. Le, po. Pero tienes más sonidos. Ah, la L con la E. Pero no te diría eso. Ya entendí. Un niño te tendría que decir esto. L. L, E. Profe, eso también le quería preguntar. Es que pasa que tengo una prima que va en primero básico y le están enseñando no como la L con la E. Y a mí yo recuerdo que me enseñaban la L con la E, no me decían L, E. Nunca me dijeron eso. Siempre me decían como la L con la E, le, o así. La P con la E, P. Claro. Claro. Uy, lo que pasa es que cuando se hace eso, cuando tú dices la P con la E, los niños cuando escriben, déjame compartir pantalla. Mira, tú le dices a los niños la P con la E y los niños escriben esto. ¿Qué dice ahí? Voy a hacer esta letra más clara. Ya, léanme esa palabra, por favor. Pro. No, ya, claro, eso es lo que dice, efectivamente, eso es lo que tú eres capaz de leer. Cuando un niño escribe esto, ¿qué está escribiendo? Ah, que entendió como la letra como P, sí, la E. Correcto, lo escribe como en WhatsApp, que se comen, te quedas con el sonido de la letra y te olvidas de todo. Nosotros en el WhatsApp a veces evitamos la escritura por cada una de las letras, ¿cierto? Te comes alguna. Ya, pero ¿qué dice ahí? A ver si alguien puede. Perro, po. Perro, eso es lo que dice perro. Porque la P es P, ¿o no? Tú dijiste que era P. Entonces, cuando uno pone esta letra, el niño dice, ahí dice P. En consecuencia, es una muy buena medida el no decirle los nombres de las letras. Por eso que a tu primera o sobrina le decían, le Sí, profe. enseñaban con la L y no con la L. ¿Ustedes se imaginan cómo escriben la palabra elefante los niños cuando les enseñan la L? ¿Cómo la escriben? Así, mira. Cuando les dicen, esta es la L. Pero, profe, entonces, ¿cómo aprenden ellos como las letras, el nombre de las letras? ¿La aprenden como por separado? Después. Y va de manera natural. Mira, así escriben la palabra elefante. Si le enseñas así. No sé si se ve bien, qué mal color. Ahí. Así, pues. ¿Qué dice ahí? Elefante. Elefante. Si tú les enseñas las letras. Exactamente. Si le enseñan los nombres de las letras, ahí está perfecto escrito elefante. Vuelvo atrás. Lo que significa que a los niños
hay que darles la noción, sigue llegando gente tarde, hay que darles la noción de el sonido que hay. Y esto es muy difícil. Y como yo les decía en la cápsula del texto que ustedes leyeron, los textos, o sea, perdón, las palabras para los niños son palabras en uso. Ellos hablan, no están pensando en los sonidos que hay en lo que uno dice. Entonces, hacer esto, el hacer que ellos se fijen en las palabras y en lo que suena en las palabras, es un esfuerzo. Porque, ¿por qué tienes que ponerte a pensar en qué sonidos tiene la palabra pelota? Uno usa oraciones de pelota, con pelota. Pásame la pelota. Pero no te pones a pensar en los sonidos de pelota. L, O, T, A. ¿Quién hace eso? Solamente aquellos que sabemos escribir. Entonces, para que un niño esté preparado para comenzar el proceso de conversión, o sea, la relación entre sonido y letra, la conciencia fonológica es central. Tiene que dominarla. Cuando los profesores, profesoras aceleran el proceso y no se fijan en los niveles de conciencia fonológica de los niños y aceleran el proceso de ponerle una letra a un sonido, los niños la pasan muy mal, porque no logran distinguir. Entonces, si hay una niña o un niño que tú le pides que separe la palabra pelota en partes y te dice pelota, está muy bien, pero está cortado de manera gruesa. ¿Cómo le pones una letra a cada uno de esos sonidos? Mira, pelota. ¿Cuántas letras tendrías que usar pensando en lógica de niño? ¿Cuántas letras van ahí? ¿6 o 3? 3. Y con la letra C, dices tú, el sonido. ¿Eso? Ah, el nombre de la letra C con el sonido K y el sonido S de la letra C, efectivamente, enseñar letras que no son únicas, que no son con un solo fonema, sino que tienen dos, como la C, y imagínate la G que tiene sonido suave, sonido fuerte, pero tiene sonido suave con ciertas vocales y con ciertas y con otras no. Entonces, esa enseñanza, primero posterior, pero segundo, requiere tener súper claro el sonido que quieres representar. Entonces, lo más importante, dice, profe, me confundí. Ensalada, pero esto fue hace un rato, ¿no? L y E. ¿Profe? Profe, con la letra C. A ver, me detengo ahí. Ya. Pregunten. Profe, una consulta. Pero a los niños, por ejemplo, en mi caso, a mi hijo le enseñan de una forma como método global. ¡Wow! Así, y ahí como que, y me mandan de hecho 1 millón de frases así, o sea, de palabras, ¿En que qué colegio está tu hijo? en el Monte Sol de acá de Quilpué. Ya. El método Montessori está todavía arraigado en la conceptualización del método global. Y tal como tú lo estás diciendo, enseñan a los niños a memorizar palabras que a la larga, a partir de una palabra general, o sea, una representación visual de una palabra, entonces tendrían que llegar, por efecto, ese es el principio teórico que hay detrás del método global, para ir después analizando los sonidos y después poniéndole el nombre a las letras o reconociendo cada letra. Sería un efecto. Es un poco duro decírtelo, pero el método global hoy día no tiene asidero teórico. No han tirado al suelo, pero... De hecho, es el método global, estuvo en Argentina durante muchos años, y acá en Chile no tuvo tanta llegada, salvo en los colegios Montessori, y algún otro que es de la línea no tradicional, y hoy en Argentina están volviendo atrás. Tuvieron una larga discusión en el país, yo estuve ahí atenta de cómo estaban evolucionando,
y volvieron a conciencia fonológica. O sea, sonidos y asociación de letras. Ahora, no me voy a detener más en el tema de la asociación con letras aún, porque esa es la unidad que sigue, y les voy a hacer leer unos capítulos de libro, se los puedo dar, se los puedo dejar ahí disponibles si quieres explorar un poco más, Natalie, pero sencillamente es la cantidad de evidencia que hay respecto de lo necesario que es trabajar el método de destreza, es abrumadora en términos de investigación. Yo que me tengo que mantener activa en esto, porque además en mi espacio de investigación, ya nadie discute esto. Me acaba de dar depresión, profesora. Lo lamento, por eso te dije que iba a ser dura. Sí, ahora, hay maneras de trabajar a partir del global para llegar al de destreza, se puede, pero no me voy a detener en eso de momento. Si quieres te mando la bibliografía para que lo leas y veas, ¿no? Cómo se contrapone el global con el de destreza. Ya, profe. Y ahí a lo mejor puedas ver cómo trabajar con tu hijo a propósito de estas palabras que está aprendiendo de manera fotográfica, porque eso es. Claro, sí. Sigo, entonces, digo, en consecuencia de todo esto, ¿qué es la correspondencia no unívoca? Una sola. Nosotros en el español tenemos una garantía, en nuestro idioma, tenemos una garantía. ¿Alguien sabe de aquí hablar inglés? ¿Alguien es bilingüe? Porque yo no logro dar buenos ejemplos en inglés. ¿Quién? ¿Alguien? Un poquito. So. Ya, necesitamos alguien, mira, si no necesitamos que nos hagas una clase, sino que nos des los fonemas que puede tener la letra A. Yo reconozco el A directo como el A. Puedes tener, hay una A Sí. I. Sí. El A directo, Apple. Pero también está el USA, ¿no? Say. Y tú dices, ¿y cuándo es cuál? Y además que hay unas A que son hacia abajo, hay unas que son hacia arriba. Tienes muchos fonemas. De hecho, la gente que estudia inglés, que estudia para tener dominio lingüístico del inglés, tienen clases de fonética. Y es de las más difíciles, porque tienen que lograr escuchar las distinciones fonémicas de cada vez que aparece la A, dependiendo de la combinación. En el caso nuestro, la A, afortunadamente, es una letra derechita. Es A. En todos lados, A. Pero tenemos algunas, poquitas, que nos generan conflicto, como la C. Cuando es unívoca, una, solo una, un camino. No hay dos, eso es unívoco. Entonces la A es un fonema. Una letra, un fonema. Nuestras vocales son así, afortunadamente para nosotros. Por tanto, se dice que el lenguaje español es un lenguaje transparente. Transparente, es prácticamente transparente. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un sonido. Salvo, insisto, algunos, como la C, como la G, como algunos dígrafos, como la Y, que sería por la doble L, que antes era una letra, considerada una letra, hoy no. Como la CH, que también es un dígrafo, o sea, tiene dos grafemas y arman un fonema, como el lechuga. ¿Tú qué sonidos escuchas en lechuga? L, E, ch. ¿No escuchas? C, H. Escuchas ch. Y eso está muy bien. Entonces, cuando tú le dices a los niños, díganme una palabra que suene con s, y te dice esto. Cecilia. ¿Está correcto o está incorrecto? Vamos. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. Oye, pero no. Si tía es con C, Cecilia es con C. Sí, pero tú no preguntaste si era con C o con S. Tú preguntaste sonido S. Por lo tanto, está correcto. Profe,
¿Sí? Y, por ejemplo, usted está hablando de la CH, que, por ejemplo, en Chile serían dos sonidos C y H. Pero uno tiende a decir a los niños, Espérate, no son dos no, sonidos, son dos dos, grafemas. eso, dos grafemas. Ya, Pero ¿sí? uno, por ejemplo, le enseña también a los niños que la H es mudita. ¿Qué pasa con eso? La famosa mudita. Sí, pues. La letra H le genera un conflicto porque dicen, ¿y para qué existe la H? Bueno, la H tiene varias funciones. Una de ellas es hacer que la C suene como ch. Y entonces ahí hay una explicación. Pero hay otra explicación que es súper difícil y que a los niños les cuesta mucho asumir como tal, sobre todo cuando las explicaciones son de mala calidad, cuando se les dice que adornan las letras, las palabras. Sí, pero si eso no es un adorno, quitémosle el adorno entonces. Pues. No, las letras están, la H se utiliza exclusivamente visualmente, porque no suena. Entonces, no viene al caso para conciencia fonológica, pero sí para conversión de fonema-grafema, o lograr utilizarla donde va en la representación visual de una palabra, como en hola. Si tú a hola le quitas la H, cambia el significado. Hola de mar, hola de saludo. Ahora, hay otras circunstancias en que no es fácil decir que, no lo sé, hilo, sin H, claro, es el nombre de un puerto en Perú, ¿no? Pero con H es una hebra. Y hay otras veces en que es bien difícil decir la función de la H. Y en este caso es resguardo de la lengua. Nuestra lengua tiene origen, tiene orígenes del latín, ¿no? Entonces, ese arrastre desde el latín es el que explica por qué hay algunas palabras que, aún no cambiando significado, llevan la H. ¿Ya? Y entonces ahí viene la protección del idioma. Nuestro idioma tiene estas particularidades. Así como otros tienen ganchitos, tienen unas colitas, tienen la C esta francesa, en el caso nuestro es igual. Es una representación de una forma de escribir una palabra. Y esas razones son las que uno tiene que ir esgrimiendo con los niños nomás. Eso. Lo mismo con la doble L y la CH. ¿Cuál era el nombre de la doble L y la CH? Dice Josefa. Dígrafo. Dos grafemas para un fonema. La doble L. Pero no me hagan irme a las letras. Yo no me quiero ir a las letras todavía. Yo quiero que ustedes se centren en la habilidad previa a las letras. Dice uno de los teóricos que trabajó mucho aquí en Chile respecto de las habilidades de lectoescritura. Bravo, se llama, creo que todavía está vivo. Que la conciencia fonológica es la zona de desarrollo próximo de la lectura. O sea, es la zona anterior, es la habilidad anterior, central, para poder aprender a leer. Por eso nos detenemos tanto en conciencia fonológica. Porque si ustedes hacen bien esto, la posibilidad de que vuestros niños aprendan a leer de manera fluida, sin dejando atrás a nadie, es alta. Pero tienen que ustedes tener conciencia de la demanda que implica aprender a distinguir sonidos. Porque para nosotros, separar en sonidos fonemas, para separar fonemas, es muy sencillo. Cualquier palabra, la que tú quieras, tú logras diferenciar todos los sonidos. Por ejemplo, en plato. Chuta, plato. Tienes ahí un fonograma, que es la combinación plu. Plu, bru, clu. Son combinaciones fonémicas que tienes que ser muy agudo para poder entenderlas. Entonces, la combinación plu, plu, uno se da cuenta que es esto. Plu. Ya, tienes que lograr que un niño logre hacer eso para que pueda escribir plátano. Si no, ¿cómo lo escribe? Entonces los niños lo que les pasa es que tú les dictas y el niño escribe pátano, porque no alcanza a distinguir la L que está entre medio. Entonces los profesores creen que tienen que hacer otra cosa, tienen que insistir y hacer que escriba varias veces. Ya, sí, pero es que tienes que agudizar el sonido, tienes que lograr que distinga. Por eso que tenemos que trabajar conciencia fonológica.
Y conciencia fonológica tiene 5 habilidades, o en realidad 4, ¿ya? Pero yo hago que ustedes lo trabajen como 5. ¿Por qué? Porque, bueno, ya les voy a explicar. Entonces tenemos primero conciencia de palabra, conciencia léxica, y eso es lo que aparecía en el texto. O sea, ser capaz de distinguir, que cuando yo te digo ser capaz de distinguir, tienes ser capaz de distinguir. Tienes 4 palabras. Y para los niños suenan de corrido, pa, 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 pa. Y hay veces que no logran darse cuenta que están separadas. Entonces eso, tener conciencia de que hay sonidos identificables dentro de una oración, es una de las habilidades. La otra habilidad es la conciencia de rima. Vamos a centrarnos solo al final de la palabra, solo al final. Entonces si decimos cantar y saltar, riman. Entonces los niños dicen, ¡ay, suena igual! Exacto, suena igual. Entonces los niños son capaces de percibir, ya no fijarse en la primera parte, fijarse en el final. ¿Por qué? Porque la memoria te permite eso. Entonces tú le estás diciendo, pero fíjate, fíjate, fíjate. No quiero que me hagas un dibujo de saltar, ni que saltemos, no, porque eso sería significado, déjalo. Es el sonido, saltar, cantar, ar, ahí está, fíjate que suena igual. Vamos a buscar palabras que suenen igual, pero para eso tienes que agudizar el oído. Vamos a poner atención a esos sonidos. Ya, eso es conciencia de rima. Conciencia silábica es separar, en golpe, ¿no? Lechuga. Y eso a los niños se les hace súper sencillo. Pasan súper rápido por conciencia silábica. Súper rápido, no les genera ningún conflicto. Y después viene análisis fonémico. Y ahí venimos la parte más compleja, que es que el niño diga, a ver, oye, si yo te digo la palabra pelota y le saco la p, ¿cómo suena? Y el niño tiene que hacer esto. P, pelota, P, P, elota. Lograr hacer eso es tener el dominio del sonido. Por lo tanto, ser capaz de tomar un fonema y sacarlo. Cuando enseñamos las letras, se requiere tener conciencia fonémica, que es ese análisis de la letra. Entonces decir, ¿qué palabras empiezan con p? Y cuando tú pides eso, lo que le estás pidiendo al niño es que identifique un sonido, que empiecen con p, 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 y los niños empiezan a decir pelota, pato. Es eso, tú haces entonces que el niño reconozca ese sonido y le pones la letra. Este sonido se escribe así. Y ahí empieza la enseñanza de la letra. Entonces, necesitas quedar a ese nivel en la puerta con el niño. Como ya, ¿logra distinguir sonidos? Sí. Bien. Ahora te voy a dar las letras. Y voy a ir con cada sonido que identifiquemos, le voy a poner una letra. Entonces, si dejas al niño bien preparado en esa puerta, de ahí la enseñanza de la letra, si la haces bien, que es otro proceso, debiera andar bien. Entonces, vuestra tarea, rima, conciencia de rima, ¿sí? Eso está en el documento, chiquilla. Está conciencia léxica, conciencia de rima, conciencia silábica, análisis de fonema inicial, para que les quede aquí claro para poder partir enseñando letras, y análisis síntesis, que es cuando le pides a los niños que analice todo, no el sonido 1, sino que analice toda la palabra, y tú le quitas sonidos de adentro, o, por ejemplo, así. Si yo me pongo, este es un juego que hacíamos mucho cuando hacíamos la batería en material concreto. Se ponían una etiqueta aquí, hacían unos cintillos para los niños y se podía poner un dibujo. Entonces los niños jugaban a encontrarse en pareja. Entonces una persona le decía, tú tienes ahí un dibujo que suena así. L, A, P, I, S. Entonces el niño, el que andaba con el dibujo, tenía que decir, ah, tengo un lápiz. ¿Tengo un lápiz? Sí, le decía la otra persona. Y se quedaban con esa tarjeta. Entonces, el niño que tenía el dibujo acá tiene que hacer síntesis de todos los sonidos, l, a, p, i, s, lo junta. Eso se llama síntesis. Y el niño
la niña, ya, que se ponía frente al que tenía el dibujo, ella tiene que hacer análisis, tiene que decirle, el dibujo es un lápiz, ¿cómo se dice esto? A, I, S. Y ahí tienes, por un lado, análisis, y por el otro lado, síntesis. Y eso sería el dominio máximo de conciencia fonológica. ¿Estamos? De todos modos, vamos a ir de a poco, ¿ya? Pero, Profe, sí, Josefa, tengo como dos cosas. dos cosas. Entonces, la pregunta, por ejemplo, si hacen, ¿qué palabras empiezan por la letra P? ¿No sería buena la ¿La pregunta? P o con el sonido P? No, con la letra P. Ya, No sería bueno porque no está diciendo el sonido. tú lo has Ya. dicho. Y por ejemplo, otra cosa, Otra cosa. cuando usted hablaba del español, si un El niño español de primero transparente. básico, por ejemplo, viaja a Puerto Rico, quizás se le pueda hacer un poco difícil ¿Por qué? porque, por ejemplo, ellos no saben mucho pronunciar la letra R y la reemplazan como por la L, ¿o no? La Carola. Exactamente. Entonces se Exacto. le da un poco difícil Ujú. ahí el Tiene sonido. que distinguir otros fonemas, tiene que aprender a distinguir que en la oralidad tiene un tipo de fonema, pero cuando los puertorriqueños escriben, escriben correcto. O sea, escriben con Ah, la R. sí, po, pero no, como Ujú. que no les Ujú. sale. Tal cual. Sí, se les hace conflictivo. Pero después lo aprenden, o sea, dicen, ah, ya. Entonces quiere decir que aquí cuando dicen R, en realidad es la R. Los niños hacen eso, pero sí, efectivamente les cuesta. A todos nos cuesta. Cuando vas a otro lugar en español, donde tienen otro tipo de modulación, nos cuesta seguirlo, hasta que aprendemos la sonorización. Y ahí lo asociamos y nos damos cuenta de que no es exactamente como nosotros lo teníamos aprendido. Eso, eso es. Carola, querida, llegó la profesora Carola, yo no sé si la ven ustedes, pero yo sí la veo al lado mío. Eh, Carola, me atraparon en conciencia fonológica. No pude mostrarles el... No te escucho. Algo pasa, ¿ya? Intenta modificarlo mientras yo sigo, todavía tengo yo un ratito para estar con ustedes. Así que juega con la Profe, cosa tecnológica. No es. profe, una consulta, ¿sabe que delante Ujú. me pasó que en el Zoom estaba en la clase lo más bien ¿Y? y, y presioné como para agrandarlo y se ¿Ya? me puso toda la pantalla negra del computador y era cada vez que yo me metía a Zoom? Y sabe que eso igual hay compañeros que me habían dicho y amigas personales que ¿Ya? había pasado y les pasaba con Zoom y a mí nunca me había pasado eso. Y como que no me podía meter al compu y no quería interrumpirla y justo ahora que se dio como el espacio quería Oh, decirle igual y no sé si a alguien más le ha pasado. Y se puso negra la pantalla y yo la seguía escuchando a usted y usted hablaba, la compañera igual. de ver nada. Pucha máquina. Pero eso, no sé si a alguien más le habrá pasado alguna vez o algo, pero sé que es Zoom y no soy yo. Sé que es un... Porque No sí, porque a mi amiga igual le pasó y yo dije, no, yo creo que es tu computador, le dije, y ahora que me pasó a mí, yo dije, oh, no era nada su computador. no, lo peor es Pero que igual se lo dejo ahí. vale, porque estamos haciendo una transición en la universidad de de Meet a Zoom. Entonces, si estamos teniendo estas dificultades, tenemos que saberlas antes para poder tomar algunas precauciones. Claro, yo le digo, a lo mejor a muchos no les ha pasado todavía, pero les puede pasar. A mí nunca me había pasado y es primera vez. Pero para que tengan ojo igual. Porque ¿Me yo escuchan pensaba que ahora? era el computador de mi amiga. Pero no era nada el computador. Creo que es Zoom. Oh, Nunca me había pasado que no me funcionara el micrófono, salvo este Zoom, el Zoom tiene la culpa de todo. Ahí Le está. dije que era me Zoom. pidió mi clave. Me pidió mi clave de como cuando inicio mi computador. Ah, ya, vale, vale, vale. Sí, sí. Bueno, Ya. mira, tienen que ir avisándonos estas cosas porque si va haciéndose muy frecuente, es un conflicto. Tenemos que buscar alguna manera de salir de este embrollo, ¿ya? Y mientras antes nos cuenten mejor, porque nosotros podemos dar aviso a la DESIC, Ujú. a la gente de informática, que esto está fallando y que tienen que buscar alguna manera
bueno, ellos son los que nos pasan estas plataformas, entonces seguramente pueden hacer algo y no serán los únicos a los que les ha pasado, pues. O sea, a ustedes con nosotras y seguro que en otras clases y en otras carreras. Y entonces tienen que avisarnos, así como la Noé nos avisó, ¿ya? Así que si les vuelve a pasar, o sea, si esto se hace frecuente, tienen que avisarnos rápido para poder hacer el aviso. Bueno, Caro, lo que te decía, no alcancé a presentarles el documento que está en el aula, se los aviso así, les cuento a todas, que el documento de la plantilla para comenzar a trabajar en la batería de conciencia fonológica está disponible, pero antes van a trabajar con la Carola, que era lo que yo quería trabajar, pero claro, cuando me puse a hacer la diagnosis con los topos, Caro, tenían algunas dudas respecto de por qué grafema, por ejemplo, eso es importante que lo sepas, por qué grafema no es parte de conciencia fonológica, por qué escribir no es conciencia fonológica, y tampoco semántica y tampoco vocabulario, que son habilidades que se ponen en juego cuando uno escribe y cuando uno lee, pero son habilidades distinguibles, ¿no? Que son distintas. Puedes tener una gran conciencia semántica, las redes de... Por eso estaban ayer en el esquema donde se intersectan, pero son espacios distinguibles. Sí. Por lo tanto, esto como... Nunca en una persona eres capaz de aislar todas las variables, o sea, todas las habilidades, siempre se están topando, ¿ya? Pero esto, para efectos de explicación, es así. Puede ser muy consciente, tener muchas redes de palabras, tener mucha claridad de que la palabra lechuga se relaciona con verdura y también con vida saludable y también con, no sé, tipos de planta que crecen en el suelo y también con, ¿no? Puedes tener unas redes gigantescas, pero no ser capaz de leer. Puedes. No ser capaz de analizar sonidos. También podrías tener como habilidades separadas. Y de hecho, en los niños que tienen necesidades de apoyo específicas, esto aparece. No alcanzar el punto de articulación incluso. Exacto. Sí. Aparece. Puedes tener niños, niñas que son súper buenos comprendedores orales y tú los pones frente a un texto y no dan pie con bola. Entonces, ¿pero cómo? Porque son habilidades diferenciables, distinguibles, que se topan, sí. Y el rol del profesor es lograr potenciar desde uno para la otra, ¿no? Cómo lograr toparlas. Y conciencia fonológica, lo que debe lograr es pasar, entonces, de esta oralidad que es natural, que todos hablamos, a hacer que el niño, poner un freno, a ver, espérate, ¿qué sonidos tienes aquí? El niño lo dejas como, ¿pero por qué me estás hablando de esto? ¿No? Y entonces aparecen materiales y metodología para hacer que esto sea más amigable y los niños entran. Esa manera de entrar en analizar algo que jamás se ha analizado en sus vidas es jugar, es trabajar con materiales manipulables, es cantar, bailar con música, saltar, o sea, hacer cosas con el cuerpo, que, bueno, en el momento del material que vamos a hacer ahora no está pensado así. El material que van a hacer con elaboraciones ahora que van a partir con la Carola está pensado desde lo digital, por lo tanto vamos a tener que dejar pausado el trabajo que podrías hacer corporal con los niños, ¿no? Por ejemplo, el usar el cuerpo para poder sentir sílabas. Entonces los niños saltan. Entonces tienes que saltar para sentir los sonidos, ¿no? O hacer movimientos con cada fonema, ¿no? Con lechuga, no. Lechuga, lo hace silábico, ¿no? Y moverse lento, y que eso es corporal, y que les da la sensación de identidad, o sea, de identificación de cada cosa, como poder numerar. Hay tantos fonemas. Pero en el caso de lo que vamos a trabajar ahora, de ahora en adelante, que es un trabajo de largo aliento, y que hicimos con una plantilla para que ustedes puedan ir rellenando, ¿ya? Un gran documento, tienen que tomar en cuenta cómo poder hacer que un niño o una niña pueda efectivamente trabajar en un ambiente digital, que es un nuevo ambiente que se nos genera alrededor, y que a lo mejor se pudiese aplicar en una condición con la que estamos, con la pandemia y eso, pero no necesariamente en condición de pandemia. O sea, podrías trabajar esto digitalmente en la escuela y agregar
las cuestiones que son más corporales, entre medio, digamos, o sea, que tú vas trabajando cierto material y después hacemos algo que sea más concreto, que es moverse, que es jugar, que es reírse, ¿no? Que es eso, puede hacer cuestiones como más corporales, manipulables, ¿no? Tocar, ¿no? ¿no? Que en el caso de lo digital no lo tiene, pero que tiene otras virtudes. Lo digital tiene la virtud de la navegación autónoma. Y eso a los niños también les gusta mucho y es un mundo que se está abriendo allí y que nosotros debemos ser capaces de tomar. Por lo tanto, la batería de conciencia fonológica va a ser íntegramente digitalizada y lo vamos a hacer en Genially, pudiendo ocupar recursos como el WordWall, que era el de los topos, por eso quería mostrarles lo de los topos, que yo no sé si alcanzaron a jugar alguna con los topos, si les gustó o no les gustaron los topos. ¿Les gustaron los topos o no? No tomé feedback. ¿Jugaron a los topos? Cuéntenme, pues. Sí, fue entretenido. Bueno, sí, a mí me encantaron. Sí, profe. No, y aparte que ya, por lo menos algunos lo habíamos ocupado con la profe de comprensión y producción de textos. Ay, no me acuerdo cómo se llama la profe. La profe Marcela. No sé, no me acuerdo. Marcela, pero pues. sí puede ser, es que son muchos profes y se me olvidan los nombres, y aparte como no hay tanta interacción online, es como ya es la profe de comprensión y producción de textos. Pero ella no hizo ocupar páginas y yo ocupé una de estas para una exposición y sirve mucho, porque la puedes ocupar para lo que tú quieras prácticamente. O sea, te da feedback, es para el feedback, no para ejercitación y feedback. Bueno, entonces esos recursos y otros son los que ustedes tienen que echar a funcionar. Entonces hay un apunte en el aula respecto de cómo, en qué hay que pensar para poder hacer la batería, y que está ahí colgado, y que lo escribí yo un poco sistematizando cuáles son los elementos que debiéramos tener a la vista cuando hacemos un material como este. Y además está la plantilla del informe. Entonces, no sé, Carola, por dónde vas a partir. Yo creo que por la plantilla. Por la plantilla. Por la plantilla. Por la plantilla. Porque en la plantilla está la rúbrica. Sí. La rúbrica hace mención a los elementos del apunte. Exactamente. Sí, yo lo vi como primera bajada para después mostrar el otro documento. Y darle un tiempo para que lo lean también. Pues. Sí. Entonces, tampoco tengo que leérselo yo, o sea, igual es importante que lo lean y vayan anotando qué cosas tienen que preguntar. Entonces, ahora van a revisar esa plantilla, hagan todas las preguntas correspondientes, y porque ya tienen que empezar a diseñar, van a diseñar lo primero que es conciencia léxica y conciencia de rima. Entonces, primero con conciencia léxica, y aparece el cómo tienen que ir trabajando, y hay una cuestión muy importante que lo vimos ayer con Carola mientras estábamos planificando este material, y es que va a haber, igual que cuando lo hicimos en la investigación, va a haber un espacio para tu creación individual, y tienes que dar cuenta de eso al grupo. En tu grupo. O sea, si ustedes son 5 en el grupo, entonces cada persona tiene que poner su idea individual, y al finalizar esa parte que es individual, tienen que hacer la parte grupal. Entonces, no vamos a entrar directo a lo grupal, tiene que haber una parte individual porque tienes que hacer el razonamiento, porque esto no es el producto tanto lo relevante, sino que el procedimiento que estás aprendiendo a hacer como profesor, profesora. Y que les va a permitir discriminar después sobre buenos materiales y malos materiales en internet. Claro, porque para conciencia fonológica tienes un montón, así, pero repleto. Sí, pero es que hay algunos que están súper malos. Sí. Entonces tienes que lograr saber claro, desde gente que se dedica, hay una gente ahí que son los fonitos, que tienen una ratonera fonológica, desde que donde detrás hay profesionales pensando en eso, hasta materiales que en realidad son descartables. Entonces, también el profesor, dentro de sus competencias, está la mirada crítica hacia los recursos. Claro. Entonces, ¿podrían ustedes poner un recurso que ya esté generado? Sí, podrías adaptarlo. Porque hay una condición que está puesta, bueno, es que lo que va a conversar la Caro respecto del tópico que debe cruzar toda la batería. Porque no puedes hablar de pelotas por un lado, de flores por otro, de animales por otro, es como que ya, pero esto es como que hablar de cualquier cosa. No. Era un poco lo que conversábamos ayer con el otro paralelo sobre el silabario.
Claro, Decía, ¿por qué el silabario? Y decía, porque bueno, míralo y ve cuáles son las palabras que se escogen, con qué criterio, qué hay detrás de ellas. claro. ¿Por qué se habla por qué siempre aparece en el silabario mate el ojo? El ojo, ¿Por qué demonios el ojo? ¿sí? Y es la primera palabra que se analiza. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué decisión hay detrás? Sí. ¿No podría ser una palabra que sea como, como con más red semántica? ¿No? Bueno, y ahí hay varias explicaciones de por medio, pero no sé, claro, nos tentamos con porque los chiquillos tienen muchas ganas de saber lo de las letras, el cómo enseñar las letras. Entonces, por eso que me costó salir de aquí, pero traten de tener autocontrol, le digo a los chiquillos, no te Caro, respecto de centrarse en el tema fonológico primero, porque o si no, vamos a ir mezclando. Cuando comprendan profundamente lo que es conciencia fonológica, se van a dar cuenta que la enseñanza de la letra tiene toda una lógica. Y el problema de las dígrafos, de los fonogramas y de las combinaciones, etcétera, también pues, tiene sentido el cómo abordarlo, pero tienes que dominar esto primero. ¿Ya? Bien, los dejo entonces, Ya, mientras, listo. porque después tengo clase Gracias, con el... Andrea. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Voy a tratar de dejar entonces... Lo primero que yo voy a hacer es compartirles mi pantalla para que podamos ver los documentos que están en el aula. Si es que no los han visto, bueno, que si vieron los topos porque vieron los documentos que están en el aula. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Y yo tengo aquí ya bajado los documentos. Esto está todo en el aula ya. Y lo primero, señalarles que vamos a estar trabajando mucho tiempo en esta batería. Uy, déjenme, alguien entró. Parece que entró automáticamente quien haya entrado. Ya, primero de señalarles que vamos a estar harto tiempo trabajando en esta batería, por lo tanto es súper imprescindible que los grupos que ustedes constituyeron estén bien afiatados, no, en términos personales ojalá, pero en términos académicos, porque van a trabajar juntos mucho tiempo y tienen que ir delegándose entre ustedes roles, porque como finalmente a nosotras nos van a mostrar todos sus productos en Genially, hay alguien que tiene que irse encargando en la tarea 1 de que todo esté arriba, en la tarea 2 que no sea siempre la misma persona, ojalá sean personas distintas quienes van a ir asumiendo distintos roles dentro de este equipo que ustedes han formado. Porque como yo les decía, este es un trabajo que vamos a ir haciendo progresivamente, no es que lo iniciemos ahora y nos lo tienen que presentar en un mes y medio más, sino que escalonadamente, una vez que ustedes hayan completado la primera tarea, nos la tienen que mostrar, van a recibir retroalimentación y van a tener la posibilidad de avanzar. O sea, hay 3 posibilidades, que todo esté perfecto y usted siga a la siguiente tarea, por ejemplo, de conciencia léxica rima, o que usted decida mejorar el material que tiene a partir de las observaciones que le vamos a hacer, mientras parte del equipo sigue avanzando, ¿cierto?, en la tarea siguiente. O no tomar en cuenta las observaciones que nosotros les hicimos y seguir adelante. O sea, sí o sí van a tener retroalimentación y esa retroalimentación va a ir, ¿cierto?, paulatinamente a medida que ustedes vayan entregando hasta el último producto. Por lo tanto, súper importante que puedan identificar allí qué elementos, parece que alguien puso algo en el chat, ¿o no? Me avisan, por favor, porque como tengo las 2 pantallas abiertas, la de la cámara donde están ustedes y en mi escritorio, no veo el chat en este minuto. Entonces, súper importante la logística interna acá. La logística interna, la madurez con la que puedan enfrentar este trabajo, porque es un trabajo grande. O sea, aquí está parte del corazón del curso de literacidad, por eso hemos pensado esta actividad en no menos de un mes y medio, en que ustedes van a estar permanentemente, ¿cierto?, yendo a la literatura, elaborando, yendo a la literatura, discutiéndolo con nosotras. Entonces, en el aula, voy a tratar de ser lo más ordenada posible, en el aula, junto con esta diagnosis de conceptos que les dejó Andrea, que si no lo pudieron ver ahora, véanlo en algún minuto, además para que vean cómo está hecho el recurso,
que este está hecho con WordWall, que es una plataforma gratuita, tiene una versión como todo, una versión pagada y otra versión gratuita, y te permite hacer interactividad, actividades que el niño pueda, ¿cierto?, con las que el niño puede interactuar. Y además tienen un apunte que es súper importante, o sea, no pueden partir sin leer colaborativamente el apunte, que están todos los lineamientos teóricos respecto de cómo se inicia, ¿cierto?, el trabajo de la batería. Y además tienen la plantilla, que es esta, ¿cierto? Una vez revisado en clases, descarguen este documento para empezar a trabajar. Si ustedes pinchan acá, los va a llevar a este documento, ¿ya?, que es el que yo les voy a mostrar hoy día, que está puesto en línea y que tienen que trabajar colaborativamente. Igual como lo hicimos con el trabajo de esta microinvestigación que hicimos, aquí también ustedes van a tener que hacer una puesta en común, pero a partir de la propia elaboración. Es como cuando hicimos esta investigación, entonces había una fase donde ustedes individualmente, ¿cierto?, tenían que hacer una contribución al desarrollo de la tarea y luego tenían que, entre todos, ¿cierto?, llegar a una propuesta en común. Entonces, está esta plantilla ya en el aula. Déjenme mover esto. Ya, ahí está la plantilla y eso es lo que está en el aula. ¿Qué es lo que tiene esta plantilla? Y ahora la vamos a empezar a revisar porque aquí está, ¿cierto?, hasta puesta la portada que usted tiene que entregar. Entonces está la portada, están los integrantes y lo primero que van a encontrar es una rúbrica completa del producto final que es esta batería con los 5 elementos que la componen. Entonces, esta que está acá dice posterior a todas las revisiones, porque esta va a sumar las revisiones progresivas que vamos a ir haciendo con la profesora Andrea de los productos que ustedes van a ir entregando y que van a tener fechas. O sea, no es como que unos lo van a tener este viernes, otros el lunes, sino que van a tener fechas donde van a tener que ir entregando estos productos que nosotras vamos a ir revisando, vamos a ir retroalimentando. Entonces, tienen primero que todo una rúbrica acá, que como toda rúbrica, pero igual se los explico, tiene acá definidos, ¿cierto?, los criterios que se van a evaluar y acá están los niveles de logro en términos de logrado, satisfactorio o insatisfactorio. Y voy a mostrarles acá que hay un primer ámbito, la rúbrica tiene 2 ámbitos, ¿ya? Y el primer ámbito tiene que ver con de la naturaleza sociocultural y cognitiva de la actividad, pensando en que ya leímos a Casani y de alguna manera debiéramos poder entender, ¿cierto?, esta conceptualización. Si no, ustedes la pueden anotar después en preguntas cuando al interior del grupo revisen estos documentos y pueden transformarla en preguntas, ¿ya? Yo no voy a leer completa la rúbrica, esa es una tarea que al interior de cada grupo tienen que hacer. Voy a pasar por algunos elementos porque quiero mostrarles, ojalá darles la máxima información hoy día para su toma de decisiones. Entonces, tiene que estar asociada a una necesidad, ¿cierto?, la propuesta, tiene que aplicar el componente de juego, evidentemente, ¿cierto? Si estamos hablando de niños de 6 años, no podríamos no pensar en el juego, ¿cierto?, como un medio para el desarrollo de la conciencia fonológica. Situar la actividad, ¿ya? Actividad situada. Los materiales rescatan la cultura y conocimiento de los niños, o sea, le estamos hablando de cosas que son pertinentes culturalmente a niños de 6 años que viven en un país que tiene ciertas características, con escuelas que comparten características comunes, es decir,
pensando en elegir elementos que son de alguna manera reconocibles para los niños o que son interesantes de conocer porque forman parte, ¿cierto?, de su contexto cultural, ¿ya? La movilización de la inteligencia, que es un concepto que aparecía en Medina y que tiene que ver con la dirección que le damos a esta tarea hacia el uso del lenguaje, para pensar sobre él, es decir, para intencionar el desarrollo también de este pensamiento metalingüístico, que estaba en una de las imágenes de las lecturas que a nosotros les dejamos, donde dice ahí cómo se desarrolla la conciencia metalingüística también. Y la rúbrica tiene un segundo ámbito, que tiene que ver con la pertinencia de la tarea para el desarrollo de la habilidad, ¿ya? De la habilidad específica, de la conciencia fonológica. Y aquí, si ustedes se fijan, todo este primer ámbito funciona como un marco de referencia para el trabajo, y este segundo ámbito lo que hace es mostrarles qué elementos debe tener cada una de estas actividades que ustedes van a realizar. Y esta es la rúbrica con la que nosotros vamos a ir avanzando en las retroalimentaciones. La primera parte la vamos a emplear cuando el producto completo, ¿cierto?, esté entregado, a pesar de que cada cierto tiempo le vamos a ir diciendo, oiga, mire, esto pareciera que no está tan situado, y por eso hemos decidido articular este trabajo a partir de temas, para que usted no tenga que estar pensando cada vez que va a hacer una actividad sobre qué la hace. Entonces es más fácil que usted decida, ¿cierto?, que la va a hacer siempre. Por ejemplo, va a trabajar, voy a poner un ejemplo sobre pueblos originarios. Entonces, todas las actividades van a girar sobre pueblos originarios, o van a girar sobre juegos chilenos, ¿cierto? Y todas las actividades, o juegos tradicionales en la infancia, y todas las actividades entonces van a ir girando en torno a eso, y usted no va a tener que estar pensando cada vez que hace un ejercicio sobre qué lo hago sobre frutas entonces, y después lo hago sobre prendas de vestir, y después lo hago sobre, no sé, artículos del hogar. Entonces eso genera también una dispersión, que es la que queremos, ¿cierto?, evitar, articulando todas las actividades a través de tópicos. Entonces, tienen esta segunda parte, que si ustedes se fijan, tiene estos criterios. Primero, la generación de una meta compartida, y que esto es clave para involucrar a los niños con la tarea, y que tiene que ver con que ellos comprendan para qué y por qué van a hacer lo que van a hacer, ¿ya? ¿Para qué y por qué? ¿Ya? La tarea desarrolla lo que se propone, es decir, ustedes dicen vamos a trabajar, no sé, identificación de sonidos, y la tarea es sobre eso, ¿ya? Y no es sobre sílabas, por ejemplo, ¿ya? O no es de palabra. Tiene una tarea de palabra y resulta que usted lo que está diciendo es que va a trabajar sonidos, ¿ya? Entonces, la pertinencia entre lo que la tarea se propone y el recurso, ¿cierto?, que ustedes están finalmente mostrándonos, ¿ya? La tarea es clara, los materiales utilizados no conducen error, y este es un proceso, el proceso quizás que nos demanda mayor atención, porque no podemos crear insumos con errores, sobre todo si la idea de fondo es que aquí usted, ¿cierto?, ¿cómo decirlo? A ver, usted haga materiales que le queden después. O sea, este material después, cuando usted vaya a la práctica intermedia y después cuando vaya a la práctica final, tiene que poder usarlo, ¿ya? Usarlo como recurso. Entonces tiene que ser un material que el producto final no tenga errores, para que finalmente usted le quede como un recurso, ¿cierto? Porque cada uno se va a quedar con una batería completa, y esa batería tiene que salir desde el punto de vista, ¿cierto?, técnico, sin errores. La tarea está pensada para ser aplicada digitalmente, ¿ya? Este es el contexto en que se está haciendo la batería. Los años anteriores, la profesora Andrea ha trabajado esta batería con material concreto, es decir, si decimos fichas, cartas, las fichas y las cartas se hacen. Hoy día, por el contexto, no se puede.
pero ustedes tienen también a disposición una serie de recursos, plataformas, que les van a permitir también hacer materiales, ¿ya? Y ahí van a tener que también organizarse para decir, mira, yo me voy a encargar de buscar cómo esta idea que tenemos la ponemos en un recurso o en una plataforma o en un soporte, así como el que les acaba de mostrar Andrea, ¿ya? Y que en general los profesores estamos utilizando hartos Padlet, estamos utilizando distintas cosas para promover también la interacción. Llegó lo de polvo y tenés placa todo. Espérenme un minuto, chicos. Ya, retorné que mi hija me solicitó una colaboración. Ya, entonces la tarea está pensada para ser aplicada digitalmente. La tarea permite la retroalimentación en los 3 niveles, ya les voy a explicar cuáles son esos 3 niveles. El material pensado es pertinente para niños y niñas, es decir, el tipo de imágenes, las imágenes son claras, no son imágenes borrosas, no son imágenes ambiguas, que en realidad no sé si estoy viendo, no sé, un paraguas o estoy viendo un bastón, sino que hay claridad en las imágenes, que es un tema súper relevante porque nos ha pasado muchas veces que uno mira los libros y tiene que estar adivinando, ¿cierto?, de qué se trata la imagen, etcétera, etcétera. Ya la calidad de la imagen, que sean pertinentes para niños, todo lo que implica, ¿cierto?, la selección de si usted va a poner un texto, que el texto sea legible, etcétera. ¿Ya? Tienen lugar los niños con necesidades de desafío, ¿ya? O sea, aquellos niños que de alguna manera, ¿cierto?, están por sobre el estándar, aquellos niños que o han tenido, ¿cierto?, muchísima estimulación previa en el hogar, que tienen un desarrollo de su conciencia fonológica, ¿cierto?, mayor al de sus compañeros o compañeras. Entonces esos niños generalmente son los grandes olvidados, porque hoy día las escuelas, al menos en términos como de política pública, tienen los niños con necesidades educativas, hay montado todo un aparataje para su diagnóstico, para la detección temprana de sus necesidades, para su diagnóstico, para el acompañamiento por profesionales, ¿cierto?, de distintas áreas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, hay equipos PIE que diagnostican, que están todo el tiempo en el ideal, trabajando con el profesor, estrategias para que estos niños, ¿cierto?, puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje, o incluso hay adecuación del currículum para, ¿cierto?, para ellos y ellas, y generalmente esto no ocurre con los alumnos que son más desafiantes en términos de que siempre terminan más rápido, de que suelen hacerlo todo muy bien, y en este caso la batería también solicita como un requerimiento que usted los considere, ¿ya? Pero también en el otro extremo, o no en el otro extremo, sino que en la otra heterogeneidad que usted encuentra en una sala de clase, están los niños con más necesidades de apoyo y que entonces requieren un proceso muchísimo más analítico en términos de que, como dice allí, ¿cierto?, requieren mucho más modelamiento compartido, es decir, sentarnos con ellos, mostrarles cómo se hace un procedimiento, cómo se resuelve una tarea, y que evidentemente, ¿cierto?, son más concretos, requieren un material más concreto, y están los niños, ¿cierto?, que se mueven en el estándar, que no está considerado aquí porque es como una situación, el esperable es que los niños tengan un estándar, ¿cierto?, que es más o menos como lo describe la literatura en términos de conciencia fonológica.
y en el material que nosotros les dejamos hay una imagen que dice, ¿cierto? Los niños entre los 3 y los 4 años, entre los 2 y los 3, entre los 3 y los 4, entre los 5 y los 6, debiera encontrarse más o menos en este estándar, ¿ya? Entonces, esta rúbrica que ustedes ven acá, va a funcionar aplicada a cada tarea. O sea, cada vez que ustedes nos entreguen un primer producto, van a tener esta retroalimentación. Y va a estar marcadita, y vamos a tener una primera revisión donde le marcaremos en amarillo, ¿cierto? Aquellos niveles de logro en los cuales se encuentra su material, pero también y se las devolveremos a ustedes, y en algún momento, ¿cierto? Ustedes nos dirán, profesora, hicimos ajustes en nuestra actividad, podrían revisarla de nuevo, y entonces vamos a pintar con otro color, y ahí vamos a tener todo un sistema visual también para que usted pueda ir recibiendo el feedback y la retroalimentación, más bien dicho, que merece un trabajo grande como este. Entonces, está allí la rúbrica, y acá está modelado el género, ¿cierto?, de lo que debe tener esta batería y cómo usted debe organizar el trabajo para presentarlo. Entonces tienen allí un índice, un marco general, están las tareas que ustedes tienen que realizar, tienen que hacer una tarea de conciencia léxica. Aquí están las tareas, aquí vamos a ir, yo se las voy a ir marcando para que ustedes las vayan viendo. Entonces, tienen que hacer una tarea de conciencia léxica, una tarea de conciencia de rima, ahí tienen la otra tarea de conciencia léxica, y la tarea de conciencia silábica. Esta debiera ser de palabra en realidad. Ya, acá está. Fíjense que están repetidas porque tienen que ir entregando distintos productos en la medida, claro, quedó como pegado acá. Es tarea de conciencia léxica, tarea de conciencia de rima, tarea de conciencia silábica, y tarea de, acá, tarea de análisis de fonema inicial, y tarea de análisis y síntesis fonémica, ¿ya? Esas son las tareas que ustedes tienen que ir realizando. Y si ustedes se fijan, cada una de ellas, porque vamos a partir solo con conciencia léxica, ¿ya? A medida que vayamos avanzando, vamos a ir trabajando qué implica conciencia de rima, qué implica análisis y síntesis, que sería, ¿cierto?, la última actividad que ustedes tienen que entregar. Entonces, tienen que desarrollar un conjunto de actividades para tarea de conciencia léxica. ¿Qué es lo que es la conciencia léxica? Bueno, eso está en los apuntes que nosotros les dejamos, y que también lo podemos discutir, ¿cierto?, en esta fase de acompañamiento que van a tener con los grupos. Y lo que van a tener que hacer es, igual como hicimos para la actividad de investigación, tienen que hacer una fase individual declarativa. Es decir, tienen que redactar, escribir cómo creen que puede ser una actividad de este tipo. Todavía no la van a diseñar, por eso se llama fase individual declarativa. Es decir, yo para esta actividad haría un juego donde los niños tuvieran que identificar, ¿cierto?, de un conjunto de elementos, cuáles son palabras. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Usted puede revisar en la web, de hecho, Andrea les dejó un material, que es este que está acá. Este que está acá, miren, que incluso tiene el audio. Aquí pueden encontrar materiales, si ustedes se fijan, ¿ya? Miren, acá hay actividades de conciencia léxica, ¿ya? Juzga la duración acústica de las palabras con apoyo visual. ¿Cuál palabra es más larga? ¿Mariposa o tren? Acá. Segmentación de frases u oraciones con sus respectivas palabras. ¿Cuántas palabras hay en los niños pintan? Los niños pintan, ¿ya? Los niños pintan con témpera, los niños pintan con témpera.
¿Ya? Entonces, aquí hay ejercicios, miren, acá hay otro, eliminar las palabras que componen una frase oración. Por ejemplo, ensalada de tomate y lechuga, ensalada de tomate y ensalada de tomate, si ustedes se fijan, van eliminando hasta llegar a una pura palabra, que evidentemente se vincula con la imagen que está al lado. ¿Ya? Aquí hay ejercicios de conciencia léxica, hay ejercicios de conciencia silábica, fíjense ustedes, ¿ya? Hay ejercicios de conciencia fonémica, que es cuando llegamos al fonema, y entonces les decimos a los niños cuántos sonidos tiene esta palabra, a, ¿cierto? Mesa, si ustedes se fijan, van desde conciencia léxica a conciencia fonémica, y ahí van a encontrar ejercicios de conciencia, ahí está, ¿cierto? Identificación del fonema inicial. ¿Ya? Entonces, aquí hay ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en esta primera parte? Es efectivamente, ¿cierto?, pensar en cómo usted individualmente, no con, pensando en su grupo, pero no con el grupo, tal como lo hicimos con la microinvestigación, cómo usted piensa en una actividad para conciencia léxica. Entonces va, revisó el apunte, miró los ejemplos y dice, una actividad podría ser esta, y la escribe. Por eso dice fase declarativa, fase individual declarativa. Luego se juntará con su grupo y cada uno de ustedes, los 3, los 4, los 5 que componen su grupo, ¿cierto? Van a intercambiarse y van a mostrarse la idea que llevan propuesta. Esa es la fase grupal declarativa. Se ponen de acuerdo y se muestran las ideas que cada uno de ustedes aporta. Y allí probablemente tendrán un espacio con nosotras para decirnos esto es lo que hemos propuesto en términos declarativos. Y una vez que lo hemos discutido y hemos visto la factibilidad, lo hemos contrastado con los ejemplos que encontramos, ¿cierto?, en la literatura especializada, nos dimos una vuelta por internet para ver cómo en ciertas plataformas que ojalá sean plataformas así más o menos, no blogs quizás, sino a lo mejor plataformas de universidades que tienen propuestas para esto, si se parece lo que yo estoy proponiendo, se parece a lo que en general se encuentra para el trabajo de conciencia léxica. ¿Ya? He revisado 5 sitios para profesores y en los 5 sitios se trabaja más o menos igual. Entonces tienen allí una contrastación también con el medio, ¿cierto? Con lo que el medio ofrece para el desarrollo de la conciencia léxica. Y luego entonces se hace como una suerte de storyboard, es decir, esto se le agregan las imágenes, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería? ¿Cierto? Cuando yo lo desarrolle, es decir, si yo estoy diciendo que voy a plantear una actividad como aquella donde yo les doy 3 palabras y les pido a ellos que vean cuál es la más larga y cuál es la más corta, entonces busco palabras, ¿cierto? Y busco imágenes y armo como la plantilla de la actividad. Luego ustedes van a recibir la primera retroalimentación. Aquí viene la primera retroalimentación, que es la rúbrica grupal. Van a recibir con amarillo, que era lo que yo les contaba recién, una retroalimentación formativa. Entonces se las vamos a devolver y les vamos a decir, mira, está súper bien aquí, acá, a lo mejor habría que mejorar esto. Y luego, si ustedes deciden hacer los ajustes a su producto, nos lo vuelven a enviar y van a recibir una retroalimentación celeste, que es ya la sumativa, ¿ya? Y después de aquello, ¿cierto? Tienen que armar esto en un Genially, ¿ya? Yo sé que Andrea les mostró lo que era el Genially, y dentro del aula virtual hay una pestañita que dice tutoriales y recursos, y allí hay, de todas maneras, si usted no lo recuerda o quiere volver a mirar cómo se arma un Genially, van a encontrar un tutorial para el Genially, porque la entrega, ¿cierto?, siempre tiene que venir montada en un Genially, ¿ya? Por eso es que, si ustedes se fijan acá, dice rúbrica grupal en Genially, que es sumativa, porque finalmente ustedes van a tener muchos recursos, a lo mejor uno lo van a hacer en Padlet, otro lo van a hacer en WordWall, pero finalmente cuando nos presentan a nosotros los productos para la revisión, tienen que venir montados en el Genially.
Y por eso es que yo les decía que a lo mejor hay un grupo que va a trabajar, ¿cierto? Dentro del grupo en conciencia léxica vamos a decir, ya, tú te vas a encargar de que finalmente este Genially reúna todos los hipervínculos o todos los links a las actividades que nosotros estamos haciendo, ¿ya? No nos lo presentan en un Word con links, sino que lo ponen en este contexto. Y luego pasamos, por ejemplo, a la tarea de conciencia de rima, una vez que hemos terminado la tarea de conciencia léxica, y se vuelve a repetir el mismo proceso. Hay una fase individual declarativa, hay una fase grupal declarativa, individual declarativa, hay una fase grupal donde decidimos, ya, estas actividades vamos a dejar, y esas actividades, ¿cierto?, son las que le vamos a dar forma, ¿ya?, para que finalmente tengamos la primera actividad de la batería, ¿ya? Profesora, Dígame. una Dígame. pregunta, perdón. El momento que usted pone fase grupal con imágenes, ¿esas imágenes son como de ejemplos que nosotros hemos visto en internet, cosas así? Sí. Ah, ya. Pero ojo, aquí me voy a saltar porque después se va repitiendo, ¿cierto?, la misma lógica para las tareas. Y además dice acá, link a Genially, no links individuales, o sea, no links sueltos, sino que todos tienen que estar pegados en el Genially, ¿ya? Entonces, continúo. Acá, espérense. Ya, entonces, una vez que ustedes van, o simultáneamente, a la par que van desarrollando cada una de las actividades que componen la batería, recuerden que el concepto de batería implica un conjunto de actividades para el desarrollo de X cosa, el informe tiene, y también quiero decirles que de todo esto tienen que ir dejando registro, o sea, mi aporte individual, declarativo, tiene que ir siendo pegado en el informe que ustedes van a entregar. No es como que yo lo pensé y se lo fui a contar al grupo, sino que tiene que ir quedando registro por escrito, igual que como lo hicimos en la tarea de investigación, que usted escribía lo suyo y después se juntaban y lo revisaban, y ahí van a ir seleccionando cuáles les parecen las actividades más pertinentes, más factibles, las que se ven más entretenidas, para conformar esta batería. Y luego hay otras cosas que ustedes las pueden mirar, ¿cierto?, con más calma después, que cuando presente el trabajo final, igual va a tener que hacer una introducción, porque vamos a construir una suerte de manual. Es como si usted piensa en estos juegos, por ejemplo, donde viene una caja, donde viene un ludo, viene una dama china, y todo viene en una misma caja, y generalmente traen un manual que es para decirte cómo juegas el ludo y cómo juegas a las damas chinas, ¿cierto? Para aquel que nunca ha jugado. Entonces, estamos paralelamente en la construcción de este manual, explicando de qué se trata, a quién va dirigido, ¿cierto? Que en el fondo es para los profesores que van a trabajar con los niveles iniciales de educación básica, porque conciencia fonológica en general se trabaja en primero básico, ya en cuarto, quinto básico ya no se trabaja conciencia fonológica, ¿ya? Además, explicar por qué es importante trabajar estas habilidades, las etapas de la conciencia fonológica y cómo esta ayuda a la lectura y la escritura. Y ahí, evidentemente, ustedes se valen de la literatura especializada, ¿ya? Hay un marco general, esto lo pueden mirar con calma después, ¿cierto? Y aquí está las habilidades que vamos a trabajar: conciencia léxica, ahí está la plantilla lista, ¿ya? Y está la rúbrica. Entonces, después está la conciencia de rima, se repite la conciencia de sílaba o conciencia silábica, la conciencia fonémica, que solo vamos a trabajar con fonema inicial, sonido inicial, y finalmente, ahí está la rúbrica, y análisis y síntesis fonémico, ¿ya?, con su rúbrica, ¿ya? Ahora, el desafío o los desafíos son dos. Me voy a mover acá para que
tengo un minuto, acá. Los desafíos son, y aquí es donde está también el mayor desafío para ustedes, es que tienen que generar actividades para los niños que eventualmente, ¿cierto?, tienen más necesidades de apoyo, actividades para los niños estándar, es decir, como la que yo les acabo de mostrar, que decía cuál es más larga, cuál es más corta, esa es una actividad estándar, ya está pensada en un niño con un desarrollo típico, ¿ya? Y actividades para los niños, a los niños desafíos, pongámoslos en alguna lógica. Los niños que están más avanzados, entonces esa actividad de decir cuál es más larga y cuál es más corta, probablemente a ese niño se las va a resolver en 1 segundo y medio, y qué hay después para él. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo les mostré el ejemplo, hay actividades que son más complejas que otras. Por ejemplo, esta actividad de conciencia silábica, de conciencia léxica, perdón, esta es una actividad que yo diría estándar. Un niño, en términos generales, sin mayor problema, ¿cierto?, podría identificar cuál es más larga y cuál es más corta. A lo mejor, incluso, usted podría no tener las imágenes de apoyo. Y un niño en el nivel estándar podría, solo mirando las palabras, poder identificar cuál es más larga y cuál es más corta. El niño con necesidades educativas especiales probablemente no puede no tener la imagen de referencia para entender que esto que está aquí es esto que está acá, ¿ya? Pero para un niño que está en un nivel más avanzado, probablemente esta actividad le queda corta, le queda chica, esto es muy fácil. Entonces, una actividad como esta, que si ustedes se fijan tiene un incremento progresivo, ¿ya?, sea una actividad más apropiada para ese niño o esa niña. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay 2 niveles, está esta, y luego se le agrega así aquí un complemento circunstancial, se le agrega, ¿ya? Y ese complemento circunstancial implica que se le suman 2 palabras más, ¿ya? Una preposición y un sustantivo, se le suman 2 palabras más. Y además, ¿cierto?, están con colores abajo, si ustedes se fijan, están con colores, que usted como profesor después va a saber que aquí, por ejemplo, el verbo está pintado de un color, etcétera, pero en el fondo lo que está haciendo, o este ejercicio, que es el ir en retroceso, ir quitando elementos, también, ¿cierto?, de pronto puede resultar muy complejo para un niño que tiene alguna necesidad educativa de apoyo, teniendo o no la imagen. Es un ejercicio complejo, porque indica que tú tienes que ir restando elementos y además entendiendo cómo el significado de la palabra o de la frase, porque esta es una frase, no tiene verbo, el significado de la frase, ¿cierto?, va decreciendo, pero finalmente, y esto es, esto un profe no podría no verlo, cuando me quedo con esta última idea, ensalada, sigue teniendo relación con la imagen, sigue siendo pertinente la imagen, ¿ya? Estos son complementos del nombre, estos que están acá, ¿ya? Que lo que permiten, ¿cierto?, es de alguna manera, ¿cierto?, completar la idea que está en el sustantivo, ¿ya? ¿Cuántas palabras hay en lavaplatos? ¿Ya? Ojo con esto, porque esto implica que usted sepa que lavaplatos es un sustantivo compuesto, que se compone en este caso de un verbo y un sustantivo, lavar y platos. Por lo tanto, miren la complejidad de esto, porque un niño lo va a ver como un todo, de hecho lo escucha como un todo, lavaplatos, pero está compuesto, si nosotros a nivel morfológico, ¿cierto?, desarmamos la palabra, es una palabra compuesta, un sustantivo compuesto. Y para sustantivos compuestos hay varias lógicas. Por ejemplo, sustantivo compuesto por 2 sustantivos, como, ay, no se me ocurre ninguno en este momento.
se me ocurren solos con verbos, como quitasol, paraguas. Bueno, la cosa es que, si ustedes se fijan, aquí hay ejemplos de actividades de distinto nivel. Y uno podría pensar que para un niño con necesidades educativas o que tiene una conciencia fonológica, ¿cierto?, sobre la cual tenemos que trabajar muchísimo para potenciarla, esta es una actividad tremendamente compleja, tremendamente compleja. Y al revés, para un niño que tiene un desarrollo así súper óptimo de su conciencia fonológica, que ha llegado al nivel de conciencia, es decir, que él puede hacer esta reflexión acerca, ¿cierto?, de los elementos que componen, ¿cierto?, su lengua, esta actividad puede resultar muy, muy básica. Entonces, ¿cómo ustedes calibran esto? Les hemos dejado en el aula, ay, perdón, me quedo puesto ahí encima, ya, acá está el aula. Les hemos dejado en el aula ¿dónde está el aula? Acá. Un documento, bueno, aparte de estos dos documentos que son, ahora sí es imprescindible que ustedes los lean. Este primero, que es el material ministerial, que está hecho y pensado para profesores, ¿ya?, que responde directamente a la pregunta ¿qué es conciencia fonológica y cómo se desarrolla en los niños? Entonces, lo van a encontrar en un lenguaje simple, sencillo, porque es un documento de trabajo para profesores, que evidentemente, ¿cierto?, y fíjense la extensión, no es para nada largo, y que tiene muchos referentes además, ¿cierto?, de gente que en Chile ha trabajado también el tema de la conciencia fonológica. Entonces está ese material que es imprescindible que lo lean, y está este otro, que es el que les acabo de mostrar, que es el que lo trabaja con ejemplos, y que está pensado en nivel parvulario, porque en parvularia, en nivel de transición 2, el desarrollo de la conciencia fonológica es fundamental, y que tiene muchos ejemplos, ¿ya? Y que está pensado, ¿cierto?, para educadores y profesores. Y si ustedes se fijan, termina con una idea, que es que la meta final es que el niño domine y aprenda la correspondencia fonema-grafema, porque esto es súper relevante en el periodo de lectura inicial, que es donde ustedes, o estamos focalizando, ¿cierto?, este curso. Entonces, están esos dos materiales. Ahí está explicado, Andrea les puso una cápsula donde este mismo material de acá está mostrado, ¿cierto?, con algunas contribuciones discursivas que va haciendo Andrea allí, y además tienen este apunte que también es imprescindible que lo lean, que es un apunte, ¿cierto?, que está generado para el curso, y que es este, que es un apunte de clases, que se llama Generar actividades para el desarrollo del lenguaje con el sentido y la cognición al centro. Y aquí ustedes se van a encontrar un esquemita que tiene efectivamente la cognición y el sentido al centro, y que tiene una serie de elementos que van contribuyendo a esa cognición al centro, donde están las cosas que se les solicitan en esta batería. Por ejemplo, que esté asociado a una necesidad, es decir, que esta no sea una tarea impuesta desde afuera, sin conexión con nada, que involucre juego, que sea situado, es decir, que considere y respete el contexto sociocultural del estudiante, que movilice la inteligencia, donde se compartan metas con los niños, donde se les plantee conflicto cognitivo, es decir, haya un desafío de la tarea donde a los niños, ¿cierto?, se les planteen actividades que los tensionen respecto de lo que saben, ¿cierto?, y lo que les estamos mostrando, etc. Y este documento tiene una descripción, definición de cada uno de los elementos que están en ese esquema inicial. Metas compartidas, conflicto cognitivo, y acá quiero ponerle foco,
¿cierto? Que es por niveles, que era esto que estábamos conversando sobre estos tres grupos de niños que eventualmente nos podríamos ver en el aula, ¿ya? Y aquí sí voy a detenerme a leer un poquito. Dice, como aprendices sabemos que no siempre vamos al ritmo uniforme. Uno lo sabe cuando uno está tomando un curso. Ustedes dentro de este curso dicen, oye, yo hasta a mí esto me cuesta muchísimo, ¿me lo puedes volver a explicar? Hay otro que va a leer este documento y va a decir, ya, sí, comprendo, tengo un par de preguntas, y hay otro que dirá, no, esto es fácil, mira, yo te explico, ¿ya? Entonces, como aprendices, nosotros sabemos que nuestro ritmo con los del de al lado, los de nuestros compañeros y compañeras, a veces son disímiles, y yo en literacidad puedo necesitar mucho ejemplo, pero puede que en historia, ¿cierto?, lo que estoy viendo me resulte interesante, entretenido, y además me sea, ¿cierto?, fácil de abordar. Entonces, a veces vamos muy lento y otros muy rápido. Lo mismo debemos tener en mente como profesores. Evidentemente, si uno tiene uno logra hacer esa conceptualización de uno mismo, ¿cierto? Evidentemente la tiene que transferir a el rol de profe. Vamos a trabajar para una enseñanza inicialmente estándar. O sea, pensando en... no quiero usar el concepto de estudiante promedio porque es un concepto bien feo a mi parecer, pero es para el estudiante, ¿cierto?, que debiera poder realizar la tarea que usted le está proponiendo, ¿ya? Es decir, el que llega al promedio. Está utilizada la palabra ahí, es un concepto común entre los profesores y ustedes entienden a qué me refiero. Y además debemos ampliar los desempeños hacia los desempeños diferentes. Entonces, esto es como una curva, ¿cierto? La curva de Gauss, que no sé si ustedes han oído hablar de la curva de Gauss, que es esta curva tradicional donde al medio se agrupa la mayoría, pero en los extremos vamos a tener, ¿cierto?, aquellos que son la minoría, pero que no por eso los podemos desatender. En un extremo están los que tienen, en cualquiera de los dos extremos, no estoy diciendo acá o acá, en un extremo están los que tienen necesidades de apoyo, y en el otro extremo están también los que tienen necesidades de apoyo, de más apoyo, de más desafío, de actividades más complejas, y que son los que terminan rápido, y acá están los que terminan más lento. Estos son los que, voy a usar un concepto, se comen el material que tú les llevas, estos son los que necesitan que tú te sientes con ellos, ¿cierto?, que hagas con ellos la tarea, que ojalá lo sientes con un compañero que funcione como su tutor de par, su tutor par, que tiene a la fono al lado, que tiene al educador diferencial, que etcétera, que de pronto sale al aula de recursos para trabajar de manera más directa con el equipo de apoyo, pero, y estos generalmente reciben alta atención y estos de acá muy poquita. Entonces, la batería tiene que estar pensada aquí, acá y acá, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes que triplicar tu esfuerzo pensando en que vas a generar una propuesta de actividad para acá, una para acá y una para acá. Y para eso, mira los ejemplos y di, ya mira, esto está pensado como para el niño que está recién identificando el concepto, la estructura de una palabra, y voy a trabajar con la pura silueta, más larga, más corta, pero ambas son palabras, y le voy a poner el apoyo de una imagen. Luego, en el nivel estándar, ¿qué es lo que haría yo para trabajar con ciencia léxica? Esto, y luego un ejercicio para los estudiantes que estén en un nivel de mayor avance. Entonces, por ejemplo, acá estaban los estándar, los que necesitan más apoyo requieren más tiempo para diversificar la explicación, ¿ya? No se benefició de tu enseñanza así como al grupo completo, y entonces necesitas buscar otros caminos. Mayor modelado, material concreto, sentarse con él y decirle, mira, yo te voy a mostrar cómo se hace esto, profesor, y aprendí dividiéndose la tarea, decir, mira, yo te voy a mostrar aquí, tú vas a hacer acá. Más concreto, más apoyo, por ejemplo, material como fichas o dibujos que muestren el efecto que quieres enseñar, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo, dividir un dibujo en tantas sílabas como tenga, como un rompecabezas, ¿ya? Y por otro lado, como ya te lo señalaba, están los que necesitan más desafío, ¿ya? Que deben ponerse a prueba en situaciones más complejas, ¿ya?
Es posible que requieran más desafío, por ejemplo, ya aquí ya no es separa en sílabas, sino que busca dónde está el error. La sílaba intrusa, por ejemplo, ¿ya? O que deban proponer o crear situaciones nuevas donde se aplique lo aprendido. Inventa una palabra oculta con sonidos iniciales de dibujo, ¿ya? Entonces, no sé, pues les damos una palabra oculta y un montón de dibujos y tienen que ir sacando el sonido inicial de cada uno de esos dibujos para ir componiendo una palabra. Esa es una actividad típica, está en el Leo primero, por ejemplo, y el niño va armando luego una palabra que evidentemente se vincula con una lectura, con algo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, ahí está el documento que ustedes tienen que leer, ¿ya? Y ese es el que les permite, acá está el otro, avanzar con el otro, ¿ya? Entonces, por eso es que en el material con el que ustedes van a trabajar la plantilla dice habilidad de conciencia léxica, ahí estamos. El objetivo, ustedes lo plantean, ya, desde la literatura evidentemente, descripción de las actividades para 3 niveles. Nivel general, que es lo que llamamos nivel estándar, nivel con necesidad de apoyo en acceso y nivel de necesidad de apoyo en desafío, ¿ya? Y cada uno de ustedes va a tener que proponer al menos una actividad para cada uno de los niveles. Entonces, cuando junten todo esto, van a tener ya un set de propuestas de las cuales tendrán que elegir, ¿ya? Entonces acá está, por ejemplo, si ustedes se fijan, nivel individual, el nombre del autor, entonces aquí pone usted su nombre, esta es mi propuesta, ya, la propuesta de Carola, después está la propuesta de Andrea, después va a estar la propuesta, ¿cierto?, de Valentina, estoy inventando, ¿cierto? Y cuando ustedes se junten a la fase grupal, van a tener ya un pool de actividades, y las van a mirar y van a decir, oye, a mí me parece que tus actividades para nivel con necesidades de apoyo están súper buenas, y ahí van a tener que tomar decisiones respecto a cómo lo hacen. Ahí están. Para que pongan, si son 4 y hay 5 acá, borrarán una. Y luego la síntesis de ideas individuales, lo mismo que hicieron con la investigación, tienen una fase grupal. Buena, mami. ¿Ya? Y van revisando. Necesitan sentarse a revisar el material. Porque yo puedo decirles muchas cosas en este minuto, pero la verdad es que, déjenme ir cerrando, todo eso está ya en el aula. Todo eso está en el aula, por lo tanto, ahora vuelvo a donde está el chat, entonces cada persona tiene que hacer 3 actividades, claro, para los 3 niveles, ¿ya? Al menos una por nivel, ¿ya? Sí. Ya, entonces, lo otro, y la otra condición, es que tienen que seleccionar y ponerse de acuerdo entre ustedes en un tópico sobre el cual van a trabajar todas las actividades. Vinculadas, más vinculadas, menos vinculadas, pero un tópico sobre el cual giren. ¿Para qué? Para evitar que uno de ustedes, son 5, uno va a hacer una actividad de peras, otro la va a hacer de frutas, otro la va a hacer de ropa, otro la va a hacer de flores, otro la va a hacer... Y eso finalmente lo que hace es que cuando lo monten todo, no va a tener ningún punto desde donde un niño que está haciendo las actividades pueda entender de qué se está tratando. Por eso es que hablamos de que esto fuera situado. ¿Cuál es el gran tópico sobre el que vamos a trabajar? Es elementos de la cultura chilena, ¿ya? Elementos de la cultura chilena. ¿Qué es el elemento articulador? Puede ser a través de cuentos chilenos, puede ser a través de leyendas chilenas, puede ser a través de juegos chilenos, puede ser a través de pueblos originarios, puede ser a través de otra cosa que no se me ocurre en este minuto y que a usted se le puede ocurrir, ¿cierto? ¿Ya? No sé, geografía, puede ser sobre historia, son tópicos que parecen complejos, pero basta con que usted se dé una vuelta por el CNTV,
espérate, la Isabela tiene una pregunta por el CNTV. En la fase grupal también se deben hacer 3 actividades. En la fase grupal, cuando ya terminan el trabajo, ¿esa es tu pregunta? Finalmente, tienen que tener un pool, para conciencia léxica, tienen que tener 5 ejercicios por nivel. 5 para conciencia, 5 para niños con necesidades de apoyo, 5 actividades, tienen que tener 5 al final. Su batería tiene que estar compuesta por, en el fondo, 15 ejercicios, 5, 5 y 5. ¿Ya? Eso es. Entonces van a tener muchas más, porque cada uno de ustedes va a hacer un conjunto de ejercicios y después van a tener que decidir con cuáles se quedan. ¿Ya? Con cuáles se quedan. Y necesitan 5 para el nivel concreto, 5 para el estándar y 5 para el nivel de desafío. ¿Ya? Esos son los que finalmente van a conformar la batería. ¿Ya? Y las 3 actividades tienen que ser iguales, una menos complicada, una normal y una más complicada. ¿Pueden ser diferentes? No, sí pueden ser diferentes, porque complejizar, por ejemplo, el del tamaño, el del largo de la palabra, ¿cómo lo puedo complejizar? ¿Poner una palabra más larga todavía? No, pueden ser distintos. Ya pueden ser distintos. Súper buena pregunta. Entonces, dígame. Profe, aún no entiendo a qué se refería con las imágenes, estas como de que estaban en una etapa que uno tenía que poner imágenes. Primero es declarativo, que usted se siente escribir cómo pensaría la actividad, sin imágenes todavía, sin mostrarle a sus compañeros cómo cree que se vería. Entonces, yo digo, mi primera actividad va a ser presentarle a los niños una secuencia de palabras y que ellos encierren en un círculo la que es más corta y la que es más larga. Es a nivel declarativo, ¿ya? Luego viene la segunda fase donde usted muestra cuáles son esas palabras, ¿ya? Si les va a poner apoyo visual, en el fondo ya la piensa como debiera verse en la segunda parte. La primera es nivel declarativo. Entonces dice, les voy a presentar, es como si yo le pidiera, explíquemelo oralmente. Les voy a presentar una actividad donde les voy a poner distintas oraciones y les voy a pedir que hagan tal cosa con las oraciones, ¿ya? Lo está declarando, lo está declarando. Entonces yo le digo, ya, pero mira, eso es difícil para un niño que está en nivel concreto. Ya, entonces, para nivel concreto, lo que voy a hacer es tal actividad. Usted lo redacta, lo redacta. Y luego, ¿cierto? Cuando dice con apoyo de imágenes, ¿cómo debiera verse este ejercicio? ¿Cómo debiera verse? Porque hay una cosa súper importante aquí, la selección de las imágenes es súper importante, como yo les dije. Entonces luego va a decir usted, voy a elegir una figura sobre, por ejemplo, la chueca, ¿ya? Como juego típico chileno, ¿ya? Como juego mapuche, o el volantín, y resulta que entonces usted tiene que buscar una imagen de un volantín, o buscar una imagen de un conjunto de niños jugando chueca, o buscar una imagen de un palitroque, o buscar una imagen de un trompo, estoy pensando, o buscar una imagen de luche, ya que los niños casi no lo conocen, pero como juegos tradicionales chilenos, volantín, va a trabajar con el trompo, va a trabajar con los palitroques a lo mejor, con la rana, ¿cierto? Cuando uno le tira una moneda a la rana, y esas imágenes tengo que buscarlas previamente para presentárselas al equipo, y cuando ustedes armen esto, ¿cierto? Tengan también un stock de imágenes de buena calidad, buscadas previamente, y que representan como usted cree que debiera verse este ejercicio. Entonces, primero es en declarativo, por eso dice, cada uno de nosotros escribe cómo piensa que debiera ser esta actividad, nos juntamos, lo discutimos, luego cada uno de nosotros busca las imágenes y ahí tienen muchas decisiones que tomar, buscar en qué plataforma lo van a presentar, si van a utilizar esta misma que utilizó Andrea, si van a utilizar un live worksheet, si van a utilizar otra de las tantas que hay hoy en día, ¿cierto? Que les pueden servir para armar su actividad, ¿ya?
Ahí cada uno al interior de su equipo también tiene que saber quiénes son más duchos o más capos, ¿cierto? Capas en el manejo de aplicaciones. ¿Ya? Entonces, a lo mejor no todos tienen que estar dedicados a buscar qué aplicaciones les pueden servir. Alguno de ustedes puede decir en este minuto, oye, yo voy a explorar cómo era el WordWall que usó la profesora. Entonces pongo ahí WordWall, veo, hago una cuenta de la sesión gratuita y veo, porque el WordWall permite una cantidad de actividades bien impresionantes. Ya, bien impresionante. Entonces otro dice, mira, vamos a utilizar para esto, no sé, todos estos programas que son extensiones, o estas aplicaciones que son extensiones de Chrome, como el Jamboard, que es una pizarra también donde se van arrastrando como nota y la puede usted usar como pizarra. O sea, ahí hay usted diversidad de recursos. Uno como profe está todo el tiempo probando, usando cosas. Entonces, como es harta la información que yo les he dado y hay harto que ustedes tienen que revisar también, yo en este minuto me voy a desconectar para que ustedes puedan juntarse según la lista esa que está publicada y que ustedes mismos voluntariamente la llenaron, fueron tachando su nombre, se fueron inscribiendo. Entonces yo, la verdad de las cosas que podría explicarles muchas cosas más, pero esto ya va a ser redundar en lo que ya les he dicho. Y lo que corresponde ahora es que ustedes puedan, ¿cierto?, revisar todos los materiales, armarse una suerte de cronograma interno con sus horarios, es decir, ya, nos vamos a dar hasta el jueves en la mañana para haber leído todos los materiales. Eso es lo que yo haría, ¿cierto? El jueves en la mañana, y cada uno de nosotros nos vamos a juntar un ratito para ver si tenemos dudas en común. Si no las podemos resolver entre nosotros, se las plantearemos, ¿cierto?, a las profesoras. Y paso siguiente, vamos a ver qué es lo que es conciencia léxica, porque es la primera que tenemos que atacar. Busquemos, hagamos una hora individual de búsqueda de recursos en Internet para nutrirnos de ideas. O sea, no piense que usted va a descubrir la rueda tampoco con el tema de la conciencia léxica. No va a descubrir la rueda. Usted basta con que usted ponga ejercicios para conciencia léxica en Google y le van a aparecer 25.000 ejercicios. Mire algunos, ¿cierto? Sobre todo aquellos que los sitios parecen ciertos sitios de alguna institución, de alguna universidad, de algún centro de investigación, no sé, de un grupo de fonoaudiología, y mire, ¿cierto? Y vaya pensando entonces cómo hacer su propia propuesta. Como yo les decía, no van a descubrir la rueda con esto, ni van a descubrir el fuego, sino que tienen que pensar en ejercicios para el contexto que ustedes han decidido, es decir, el contexto es primero básico, en niños chilenos, y vamos a trabajar con temas que sean propios de nuestra cultura, ¿cierto? Y que luego se van a cruzar irremediablemente, se van a integrar curricularmente con historia, con ciencias naturales, etcétera, ¿ya? Pero tienen que leer, tienen que mirar, tienen que explorar todo lo que hay y organizarse internamente, ¿ya? Y por eso yo voy a terminar la sesión ahora para que en estos 30 minutos de clase que quedan, ustedes se contacten por interno entre ustedes y decidan sus metodologías internas de trabajo. Y todas las dudas, evidentemente, las canalizan, pues no nos escriban todos los del grupo, sino que escríbanos uno del grupo diciendo, profesora, tenemos duda acá, y ahí entonces nosotros con Andrea vamos a gestionar las sesiones para atender todas las inquietudes que ustedes tengan, porque este es un proceso evidentemente súper acompañado de parte nuestra. Déjenme mirar el chat, si hay alguna cosa ahí. Ya. Profe, la primera parte, ¿cuándo se entrega? Ya, les vamos a publicar el cronograma, pero debieran tener APP 2 semanas para sacar este trabajo, la primera parte, 2 semanas, porque el trabajo está pensado en 2, 4, 6, son 5 instrumentos, debiera estar pensado en más o menos 1 mes y medio todo, por lo tanto 1 semana y media, 2 para cada uno de los instrumentos.
El primero les va a costar, va a ser difícil, van a discutir harto, pero cuando vayan en el tercero, esta cuestión ya van a ver, el segundo incluso, la mecánica ya la van a tener, van a estar súper afiatados y les va a ir costando cada vez menos. Pero no lo piensen más allá de 2 semanas, ¿ya? Bien, les dejo para que organicen sus grupos de trabajo, se programen y cualquier duda, sí, nos las hacen llegar por correo, ¿ok? Ya, Y profe, gracias. voy a subir la grabación hoy día mismo, por si usted dijo, a ver, ¿qué dijo que era? ¿Cuál dijo que era el tema? Y usted no se acuerda en este minuto cuál era el tema, porque eso no está en los documentos. ¿Cuál era el tema? Usted puede recurrir a la grabación. Y ahí échenle una mirada de nuevo a los recursos que están en el CNTV, ¿cierto? Ahí hay videos que pueden ocupar, no sé, pues exploren también ahí las cosas que hay en los materiales que están liberados de parte del Ministerio de Educación. Bien, los dejo hasta aquí para no ocuparles más tiempo de lo que es la clase para que se junten. Nos vemos entonces, estoy atenta a sus dudas. Chao chicos, chicas.